Hola, buenos días querida comunidad Liz, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes compartiéndoles un tema más en este gran programa que es Formándonos desde casa, ¿no? El tema que les traigo el día de hoy creo que es muy importante y creo que les va a ayudar demasiado a todos ustedes a que puedan crecer de manera personal, ¿no? El tema se llama Dime tus defectos y te diré tus virtudes. Entonces, antes de iniciar de lleno con lo que es el tema de lo que son los defectos, los que son las virtudes, me gustaría pues compartirles una pequeña frase que creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar, ¿no? Que dice, las cosas buenas son dignas de alabanza, mientras que las malas son de reprobación. ¿Qué les suena esta frase? Creo que la mayoría de nosotros nos viene a la mente el hecho de cuando vemos alguna virtud, alguna cualidad, ya sea propia o de alguna otra persona de nuestro alrededor, pues siempre tenemos este hecho de, pues de alabarlo, ¿no? De decirle, oye, eres muy constante, oye, qué perseverante, tienes estas cualidades, cómo le haces, etcétera, ¿no? Incluso las propias a veces es difícil a lo mejor identificar, ¿no? Cuáles cualidades o virtudes tengo yo como persona y hasta que no las vemos reflejadas en alguna cosa o en alguna conducta en específico, es cuando nos damos cuenta qué virtud tenemos, ¿no? Incluso cuando otras personas nos las dicen, pues nos quedamos así como de verdad tengo esa virtud, de verdad tengo esa cualidad. Creo que cuesta más trabajo identificar o observar las propias que las de otras personas. Y el hecho de que veamos algún defecto, ya sea también de nosotros o de alguna otra persona, siempre hacemos como esta parte de reprobación, de etiquetar a la otra persona con base a su defecto o con base a mi defecto me etiqueto yo. Y esto en gran medida pues afecta o puede afectar la autoestima tanto de tu persona como la de la otra persona. Entonces es importante primero que nada dejar como de lado o dejar de hacer estas pues etiquetas, ¿no? Con base a los defectos que tiene a lo mejor la otra persona. Si bien son sus defectos, no es porque tengamos que etiquetarlos y pues los podamos incluso hacer sentir mal o hacernos sentir mal, ¿no? Entonces es importante primero rescatar este aspecto. Y segundo, me gustaría pues aclarar que no viéramos los defectos como algo negativo, como algo malo, como algo que tengamos que eliminar, como algo que porque tengo este defecto me etiqueto y ya no puedo hacer otras cosas, no puedo cumplir mis metas, ¿por qué? Porque soy así, 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 son mis defectos y ya, no los puedo cambiar y ahí me quedo, ¿no? Creo que es importante que los defectos los veamos simplemente como algo que nos va a alejar de cumplir aquellos metas y objetivos. Si bien la virtud o las virtudes te van a acercar a aquello que tú quieres en la vida, los defectos lo que van a hacer es alejarte, pero no hay que verlo como algo negativo, porque al final de cuentas eso también afecta en tu autoestima y en tu persona y en las de las demás personas, ¿no? Entonces sí me gustaría que trataran de verlo de esta forma. Y bueno, ya para comenzar con este tema, ¿qué es un hábito? ¿O qué es una virtud? ¿Y por qué les pregunto estas dos cosas? Porque se relacionan. Es decir, una virtud es un hábito, una cualidad de carácter humano que adquirimos y que nos permite alcanzar la felicidad personal. Obviamente la felicidad sabemos que es muy subjetiva, ¿no? Para mí la felicidad a lo mejor puede ser tener familia, terminar mis estudios, etcétera, pero para otra persona a lo mejor su felicidad es no tener hijos, no tener familia, pero sí terminar sus estudios, vivir solo, etcétera, ¿no? Cada quien tiene su significado de felicidad, pero las virtudes te van a alcanzar esa te va a hacer alcanzar esa felicidad que tú te planteas. Entonces, la virtud por el simple hecho del nombre, es algo bueno que tiene la persona, una excelencia de carácter humano. Es decir, no podemos decir que tiene una mala virtud, ¿no? ¿Por qué? Porque la virtud por esencia es eso, esa cualidad
positiva que te va a permitir alcanzar tus metas, tus sueños y alcanzar la felicidad que te plantees. Y si hablamos de los defectos, es como todo lo opuesto a lo que acabo de decir. ¿Qué quiere decir? Es también un hábito, pero que estropea aquellas posibilidades de lograr la felicidad personal, que te estropea el llegar a tal meta, a tal objetivo, que simplemente te va alejando de esas metas que te propones. Y la virtud, por el contrario, pues te va acercando. Entonces, en una primera instancia, las virtudes pues tienen que ser valiosas y son valiosas para nosotros porque son simplemente requisitos para vivir una buena vida. Creo que las virtudes son eso, te hacen vivir mejor tu vida, tu día a día, llevar de la mejor manera, incluso ir logrando cada cosa, cada meta, y ir planteándote incluso más y más y más. Entonces, estas virtudes también pueden ser entendidas como un medio, como un transporte para llegar a esa felicidad que te planteaste. Entonces, esta felicidad, ¿cómo la vas a alcanzar, no? ¿Cómo vas a alcanzar aquella meta? ¿Cómo vas a alcanzar a lo mejor el tener una familia, que es mi caso, ¿no? Que quiero tener una familia. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues poniendo en práctica todas aquellas virtudes que me van a permitir acercarme a todo ello. Y sabemos también que hay diferentes tipos de virtudes. Tenemos virtudes intelectuales, tenemos virtudes morales, tenemos virtudes teológicas, entre otras, ¿no? Entonces, es importante también que sepamos clasificarlas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar cuáles de ellas necesitamos para llegar a lo que nosotros queremos en un futuro. Es decir, primero, las virtudes intelectuales. ¿Cuáles son las virtudes intelectuales? Las intelectuales simplemente es como aquel conocimiento que cada persona tiene, ¿no? Aquel entendimiento que cada persona tiene. Es decir, una virtud intelectual es el entendimiento, la sabiduría, el observar, es simplemente darte cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor y de entender lo que te están diciendo, lo que estás observando. Eso es como lo básico y que toda persona debe de tener, ¿no? Estas virtudes del conocimiento de la verdad. Entonces es como esta diferencia. Y cuando hablamos de virtudes morales, por ejemplo, las virtudes morales en sí son aquellas que nos dan la capacidad para obrar moralmente bien. Nosotros sabemos moralmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Cómo es actuar moralmente bien o moralmente mal en determinadas circunstancias, acciones o en determinadas cuestiones que nos encontramos en nuestro día a día. Nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces, esto tiene que ver con el conocer lo que está moralmente bien, pero las virtudes morales precisamente son aquellas que nos proporcionan esta capacidad para actuar de esta manera. ¿Qué virtudes se les vienen a la mente o qué virtudes podemos hablar que son pues las morales, ¿no? Una de ellas puede ser la prudencia, que consiste obviamente en elegir correctamente cómo actuar, o por ejemplo cuando estamos en un velorio sabemos que debemos de ser prudentes, ¿no? Que no debemos a lo mejor echarnos a carcajadas o que no debemos a lo mejor estar gritando, etcétera. Esa es como la prudencia, saber exactamente cómo actuar y qué decir en determinadas situaciones que nos enfrentamos. También tenemos la templanza, esta disposición de pues de contenernos, ¿no? Ante determinadas cosas, la justicia y por supuesto la fortaleza. Esta última me resuena mucho más en estos días porque creo que muchos de nosotros en estos momentos es algo que nos está caracterizando, ¿no? Que es esta valentía, esta disposición de sobrellevar todos los males que nos están pasando y no retroceder. Entonces creo que es importante que la podamos identificar y más en estos momentos lo menciono porque muchos de nosotros a lo mejor perdimos el empleo, no estamos viendo a nuestros seres queridos, no sabemos ni cómo están, a lo mejor perdimos contacto con muchas personas, no estamos haciendo actividades pues comunitarias, ¿no? Comunidad que estamos haciendo con demás personas que nos ayudan pues a convivir socialmente. Entonces todo eso pues nos da para abajo, nos da tristeza, nos da incertidumbre, pues nos impide como el qué hacer o cómo seguir aún a pesar de todo esto. Pero cuando tienes fortaleza, aún a pesar de todo esto que estamos pasando, pues tienes
esa manera de ir sobrellevando las cosas. Entonces es una de las virtudes que creo que muchos estamos viendo representadas, si no es en mi persona, en las demás personas, ¿no? Ver a otra persona cómo es que se sobrepone aún a pesar de que perdió el empleo, de que a lo mejor no le alcanza para comer al día, y aún así se le ve esa fortaleza. Es como de wow, cómo una persona puede tener tanta fortaleza. ¿Qué otras virtudes? Las teológicas. Creo que también estas muchos de nosotros las estamos llevando a la práctica porque son aquellas prácticas habituales que tenemos que nos disponen a nosotros como creyentes a vivir en una relación con nuestro Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengamos fe, que tengamos esperanza, que tengamos caridad. Estas tres son grandes virtudes que creo que muchos de nosotros deberíamos de tener. Fe en el aspecto de que tengamos fe en que todo esto va a cambiar, va a mejorar, va a llegar a un punto en que todo esto va a terminar, vamos a volver de alguna manera a la normalidad o a ver o a hacer cosas que antes pues no podíamos hacer y ya vamos a poder empezarlas a hacer. Es decir, tener esta fe de que todo va a cambiar para bien. Esperanza, esperanza a que todo esto va a seguir, eh, que todos nuestros familiares se van a mejorar, que si tenemos algún familiar enfermo se va a poner bien, que si perdimos el empleo, yo sé que el día de mañana me va a ir mejor en el día y voy a encontrar empleo, etcétera. Y caridad en el aspecto de ayudar a aquellas personas que de verdad necesitan como este apoyo, ¿no? Como el apoyo de despensa, aquellas personas que de verdad no tienen empleo, no tienen comida, no tienen pues estabilidad económica, ¿no? Es esta caridad de ver por las demás personas, pero también por ti, por tu persona. Entonces estas tres virtudes son súper importantes y sí me gustaría que si alguna de ellas a lo mejor no la tienen o sienten que les hace falta, siempre hay oportunidad para desarrollarla, para ser mejores en este aspecto. Entonces, nunca es tarde para tener fe, para tener esperanza y para tener caridad. De verdad son virtudes que son indispensables en cualquier persona, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Y bueno, ya como para terminar o ir terminando o cerrando con este tema, me gustaría compartir como una sugerencia. Es una sugerencia, un consejo que quisiera darles y que lo llevaran a la práctica. ¿Por qué? Porque les va a ayudar bastante pues a poner en práctica aquellas virtudes o a exhibirlas. A lo mejor muchos de nosotros no nos damos cuenta qué virtudes tenemos hasta que no las ponemos en práctica, ¿no? No hacemos que salgan desde nuestra persona. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Les aconsejo que tengan un plan de vida, creen su propio plan de vida, creen su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque un plan de vida nos ayuda o nos va a ayudar a que tengamos un propósito, ¿no? De convertir aquellos hábitos en virtudes y a dejar de lado aquellas conductas que impiden nuestro desarrollo y crecimiento personal. Creo que a veces tenemos conductas, o incluso pues decisiones que nos están alejando a lo mejor de lo que queremos ser en un futuro o de lo que queremos en el futuro. Entonces, si nos planteamos este plan de vida, podemos dejar de lado aquellas conductas o decisiones que nos alejan para poder seguir desarrollándonos y creciendo personalmente. También este proyecto o plan de vida que les aconsejo y les planteo es una herramienta. ¿Por qué es una herramienta? Porque este proyecto pretende apoyar obviamente el crecimiento personal, te ayuda a identificar tus metas que deseas conseguir y reconocer tus capacidades que posees. Como les comenté, a veces no conoces o desconoces tus capacidades, tus cualidades como persona, ¿no? Ante determinadas cosas o circunstancias, y este plan de vida creo que te va a ayudar a reconocerlas y también te va a ayudar a evitar la dispersión, es decir, te va a evitar a que te disperses hacia un camino que a lo mejor no te va a llevar a tus objetivos, a tus metas. Entonces, ¿para qué te vas a dispersar por ese camino que no te va a llevar? Es mejor seguir por el que tú deseas y sabes que de alguna manera al final de cuentas te va a llevar a esa felicidad, ¿no?
y también te evita el desperdicio de tiempo, porque sabemos que el tiempo es algo que definitivamente ya no puedes recuperar. Si gastaste un día en hacer a lo mejor cosas que no fueron productivas, que no te ayudaron a conseguir aquellos metas y sueños, es tiempo perdido. Pero si hiciste conductas, cosas que de alguna u otra manera te van a ayudar a tus metas, objetivos o incluso tu alcanzar esa felicidad, bueno, pues ahí es donde debes de seguir, ¿no? Entonces es también evitar este desperdicio de tiempo y también de recursos personales y económicos. Digo, a final de cuentas, siempre deberíamos de estar en busca de aquella felicidad y estabilidad personal que todos deseamos tener. También en un proyecto, en este proyecto de vida, si te lo planteas, se expresan en primer lugar tus ilusiones, tus sueños, tus metas y objetivos que deseas alcanzar. Entonces, todos estos las vas a poder poner en práctica. A lo mejor tienes ilusiones, sueños y metas que dices, ay no, ni para qué los pienso, ni para qué los pongo en práctica, no los voy a lograr. Entonces, siempre se puede hacer si tú quieres y deseas hacerlo y tienes fuerza de voluntad, siempre se puede. Y obviamente tienes que considerar diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Involucra, ¿por qué? Porque involucra de toma de decisiones con madurez, involucra que necesitas constancia, involucra que necesitas perseverancia para poder cumplir determinadas cosas. ¿Y qué son esas? Son virtudes que tú puedes ir poniendo en práctica y que si te falla en alguna, que si te hace falta mejorarla, siempre es momento para poder, pues, mejorar. Ahora, este plan de vida o proyecto de vida que se planteen no es una fórmula para vivir, ¿eh? Es decir, no deben de ser totalmente cuadrados en su proyecto o plan de vida, porque siempre hay que ser flexibles. Ante todo, siempre flexibles y más en este proyecto de vida. ¿Por qué? Porque no sabes en 1 o 2 años qué vaya a pasar y si a lo mejor hoy te planteaste tal cosa, pero en 2 años sucedió alguna otra cosa que te cambió totalmente la perspectiva, ¿no? Y a lo mejor sí tienes la misma meta, pero ahora ya no debes de tomar esta decisión, sino otra, etcétera. Es esta parte de ser flexibles con lo que se nos va presentando día con día. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a dar sentido a nuestra vida, es como seguir una dirección, tener un camino hacia dónde ir, porque yo sé que a lo mejor es difícil cumplir metas y sueños si no te planteas el camino, ¿no? Si no te planteas el camino hacia dónde vas a caminar. Entonces es como darle con este plan de vida o proyecto, darle una dirección hacia dónde quieres llegar y obviamente este dónde quieres llegar tiene un significado específico para ti. Es decir, si yo quiero llegar a tal meta, a tal objetivo, es porque para mí eso significa ser feliz, estar bien conmigo mismo, etcétera. Entonces tiene que emplear todo esto, ¿no? Hacia dónde quiero llegar y qué significado tiene para mí llegar ahí. No para los demás, no para mi mamá, no para mi hermano, no para alguien más, para ti, para tu persona, qué significado tiene para ti. Y debes de seguir ese camino aún a pesar de lo que las demás personas te puedan decir. Digo, al final de cuentas, el que está construyendo tu felicidad eres tú mismo. Entonces, si lo haces por alguna otra persona, ¿qué significado tiene para ti? Entonces, espero que puedan llevar a la práctica este consejo, este proyecto de vida, porque creo que les va a servir de, pues bastante. Y pues hasta aquí sería el final del tema del día de hoy. Espero les haya sido de mucha ayuda y nos estaremos viendo muy pronto de nuevo, espero. Saludos, adiós.